del Instituto de Arqueología que hay allá en Tucumán. Y ahí fui siguiendo aprendiendo más que práctica que otra cosa, por ahí cómo se manejan los museos, el puerta hacia adentro, digamos, no tanto en la exposición, sino en como puertas hacia adentro. Ahora me acuerdo de esas materias, así que por ahí me fueron marcando un poco. Hay otros temas más, pero por ahí esos me fueron marcando bastante. Bueno, para los que nos van escuchando, en cuanto a lo que es la formación de la arqueología, todos los que estudiamos estas ramas nos preparan o nos dan conocimientos como para entender o aproximarnos a los pasados, ¿no? Desde una visión sumamente amplia. Nos dan bases desde la geomorfología, las geologías, la bioantropología, estudiar lo que son los restos humanos, la parte ósea, los restos biológicos de animales, de la biografía, la geología pasada, la parte vegetal del pasado, una parte histórica en cuanto a tratamiento de fuentes escritas, eh, una parte de antropología, cómo nosotros nos acercamos a los testimonios de distintas comunidades. En sí nos dan una preparación bastante numerosa, fluida en cuanto a, a nuestra formación. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos, vamos a decirle, ampliar nuestra mente en cómo proceder, de qué forma más oportuna hacia ese pasado que vamos estudiando. Y también lo que da la arqueología a esta formación integral que nosotros tenemos, estos abanicos de conocimiento, es de que se desarrollen distintos tipos de arqueologías. Por ejemplo, arqueologías de género, arqueologías históricas, de pasados más recientes, de golpes de Estado. En sí tenemos varias aristas en lo que es cómo acercarnos a nuestro pasado. Puntualmente acá nuestro entrevistado, él comentaba que estaba muy relacionado a lo que es las arqueologías del paisaje, ¿no? Desde como yo lo tenía en la formación, lo tomaba, me encantaba mucho lo que era esta formación del paisaje, en interpretar, porque antes que nada, estudiar o tratar de aproximarnos a las comunidades del pasado es saber que nuestras formas de pensamientos actuales eran muy distintas a las del pasado, nuestras formas de cómo ellos comprendían el pasado, vivían su cotidianidad, era sumamente distinta a la actual. Nosotros no podemos acercarnos puntualmente, cabalmente, cómo ellos pensaban, qué opiniones tenían, qué religiones tenían, pero a través de las materialidades que estudiamos, tratamos de unas pequeñas aproximaciones, de tratar de dar luz a este pasado oscuro porque quedó enterrado, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, dentro de lo que es paisaje, siempre lo que me encantaba era poder, a partir de estas materialidades, que cómo estuvo delineado un camino, cómo sobrevivió al tiempo, cómo estaban dispuestos los yacimientos, los sitios, las residencias aún que quedaban en pie en sus cimientos hechas de piedra, cómo fueron comprendidas, interpretadas, cuáles fueron los olores, el relacionarse uno con el otro, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me encantaba del paisaje. Eh, y bueno, ahora como profesional que sos, Roy, ejerciendo actualmente, ¿cómo nos podrías decir vos cómo te preparás vos para la planeación de una excavación? Siempre la arqueología está relacionada al hecho de excavar. Si bien hay otras arqueologías más de gabinete o más de laboratorio, siempre está relacionada a la excavación. Vos contanos, a ver, ¿cómo sería un proceso de excavación? ¿Es agarrar pala e ir nomás? ¿O cómo sería? Sí, bueno, decía al principio que por ahí lo que más nos identifica como disciplina es la excavación, em, y que a ver, se puede hacer arqueología sin excavar, se puede hacer, no, y es como algo más complejo que, como decías vos, de ir a agarrar una pala y simplemente empezar a remover tierra. Generalmente la excavación está dentro de un proceso mucho más amplio de trabajo. Eh, Vamos a tratar de dividirlo en etapas que no necesariamente son lineales, pero generalmente cuando uno comienza a interesarse por un tema o querer investigar sobre otro tema, ya sea por la demanda que nos hacen o por un interés propio, uno lo que primero hace no es ni siquiera ir a ese lugar, sino bueno, es
comenzar a recopilar información sobre lo que se sabe de ese supuesto tema. Eh, Se busca qué dijeron otros investigadores, si alguien ya fue, si alguien ya hizo algo, qué se hizo, qué no se hizo, cuál es el estado actual del conocimiento, estos famosos antecedentes. Y una vez que tenemos por ahí esas informaciones un poco más ordenadas en nuestra cabeza, nos estamos aproximando un poco de lo que hicieron los demás sobre un tema, un sitio arqueológico, un lugar. Ahí recién empezamos primero también a visitarlos, a aproximarnos eh, de manera tangible, de manera concreta a esos lugares. No es lo mismo leer sobre un lugar y conocer un lugar que estar en ese lugar. Por lo menos así lo pienso yo. Entonces uno va, hace unas visitas, hace unas observaciones, por ahí trata de contrastar eso que estuvo leyendo o darle sentido a eso que estuvo leyendo, por estar presente en ese lugar, en ese sitio arqueológico. Eh, y después, bueno, comienzan en estos momentos de antecedentes y las primeras visitas van surgiendo ya ciertas hipótesis, van surgiendo también otras preguntas que uno al principio no se hacía. Eh, y después, bueno, si la excavación me puede llevar a mí a responder una de esas preguntas, se las realiza. No es una obligación, no es un paso que es necesario desde el principio. Hay veces que tal vez las preguntas que nos hacemos con el simple hecho de hacer unas visitas o hacer algunos sondeos, hacer algunas cosas, revisión de antecedentes se pueden resolver o ver materiales que ya salieron se pueden resolver. Pero si la situación así lo amerita, se plantea la excavación. Porque ¿qué es la excavación? La excavación es esto, es simplemente es descubrir, es remover la tierra para recuperar materiales que están enterrados. Que nosotros esperamos que esos materiales a nosotros nos digan algo. Entonces, si yo excavo y no encuentro nada, eh, no estoy aportando a la respuesta a esa pregunta. Y también dependiendo de lo que encuentre, a veces me va a poder permitir responder de mayor o menor medida esas preguntas que me estoy haciendo. Porque uno cuando va a excavar, uno puede suponer lo que puede encontrar, uno puede tener expectativas, pero uno solamente va a saber cuando realmente remueve la tierra y ve que encuentra. Eh, y cómo removemos la tierra no lo hacemos de manera desordenada, sino que es un momento crítico, porque tiene que estar todo muy bien organizado, muy bien ordenado, y todo tiene que registrarse lo más exhaustivamente posible. Generalmente para excavar lo planificamos de antemano, eh, planteamos, excavamos en cuadrículas, es decir, en delimitaciones de espacio de áreas cuadrangulares, digamos, una forma de un cuadrado. Eh, Abrimos cuadrículas de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, eso dependiendo de qué tanto, bueno, pues es que hay muchas variables que están involucradas, digamos. Y una vez que estamos en el campo, que procedemos a las excavaciones, delimitar generalmente con un hilo, se lleva algún material, un instrumento para medir a qué altura comenzamos la excavación, y excavamos no con palas, o no es lo más común, sino que con cucharín y pincel. También depende del sedimento, pero cucharín, pincel, alguna asada de mano, porque la idea es remover lentamente la tierra, centímetro por centímetro, ir para abajo, y que las cosas vayan apareciendo. Porque con la excavación no solo buscamos recuperar materiales, la idea no es sacar piezas solamente, sino eh, poder visualizarlas y poder registrarlas en su contexto. Por eso es importante el registro. Cada vez que excavamos, estamos bajando centímetros de tierra, observamos el sedimento, qué color tiene, qué granulometría tiene algo en particular, está más húmedo, está más seco, vamos, si hay algún cambio en ese sedimento que me pueda indicar alguna condición ambiental del pasado, algún proceso formador del sitio. Eh, Cualquier cosita que va apareciendo la vamos mapeando en un pequeño dibujo de planta, vamos anotando la profundidad, las dimensiones, su ubicación tridimensional, se sacan fotografías, se recolectan las muestras en bolsas de plástico especiales, eh, y se trata de visualizar todos los hallazgos en su contexto. Entonces, por eso no es simplemente ir y recuperar materiales, no. A la hora de recuperarlos, como estamos destruyendo la tierra, el contexto, para recuperarlo hay que registrarlo lo mejor posible, porque esa en verdad es la información que estamos generando. No es solo, por ahí la arqueología se piensa mucho con el objeto en sí mismo, como que nuestro objetivo es recuperar piezas, y no, eso tal vez era la arqueología hace
100 años, en las épocas del coleccionismo, pero para hacer ciencia en arqueología hay que recuperar datos, y los datos no son solo los objetos, sino es todo lo que está alrededor de esos objetos. Qué relación tenían entre ellos, en qué distancia estaban, en qué posición estaban. Entonces todo eso se anota en libretas, se hacen dibujos, se hacen croquis, se hacen planos, se sacan fotos. Hay gente que filma sus excavaciones. Y se trata de recuperar hasta el fragmento y hasta la evidencia más pequeña que hay. Todo lo que el sedimento que nosotros sacamos de la excavación no es que lo tiramos atrás, sino que lo pasamos por tamices o zarandas de diferentes, no sé si el tamiz, una zaranda es como una especie de colador, vamos a llamarlo, que cuando uno tira la tierra o el sedimento allí, quedan las partículas más grandes arriba y cae todo lo más fino. Entonces recuperamos cosas pequeñas que tal vez con el pincel o con el cucharín se nos puede escapar. Se juntan también muestras de sedimento, muestras de suelo que después se pueden analizar en el microscopio y nos dan otro tipo de información. Entonces la idea es cómo recuperar la mayor cantidad de información posible. Por eso decía antes que para mí es un momento crítico, porque vos avanzás y no hay vuelta atrás. Todo lo que vos hagas no tenés la opción de volver para atrás y decir, bueno, le erré en esto, me voy para... No. Entonces hay que estar hay que ser muy cuidadoso, hay que estar muy atento, hay que prestar mucha atención y, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible porque no hay vuelta atrás. Y se genera una cantidad de información muy grande. También es eso, digamos, excavaciones grandes te van a llevar, vas a juntar mucha información que vos después tenés que procesar, porque no es que termina la excavación y ahí terminó el trabajo. Ahí empieza una segunda etapa de que todos esos materiales recuperados vuelven al laboratorio, se los conserva, se los deja en condiciones, se lo etiqueta, se le pone un número y se comienza a medirlo, a analizarlo con diferentes técnicas, diferentes herramientas, y eso también lleva muchísimo tiempo. Eh, por ahí en otros tiempos se acostumbraba a traer un montón de materiales que están décadas y décadas y décadas estudiándose y todavía están sin agotarse la información que pueden dar. Entonces también eh, hay que saber cómo balancear y planificar bien esas cosas, digamos. Todo lo que remueve, uno después tiene que analizar. Si no, las informaciones están como a medias. No sé si... Bueno, y generalmente está la Sí, sí. complicación de que muchos de los sitios arqueológicos están lejos, digamos. Están en el campo, están en el monte, y está toda la otra logística, digamos, la cara B del trabajo de campo, que bueno, a veces implica estar en carpa, a veces implica estar eh, en un refugio, a veces implica ir y volver en el día, sí, diferentes logísticas, digamos. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, no, o sea, haciendo una recopilación, tenés en tu labor, en tu planificación, primero una etapa de investigación, vamos a decir, lo llaman de gabinete, una De investigación, gabinete. libros, investigaciones previas, análisis de mapa, utilización de Google Earth, otros dispositivos más avanzados en cuanto a lecturas de mapa. Acá el colega tiene una experticia en cuanto a leer las geografías a través de esos dispositivos, de identificar paleocauces, lugares potenciales donde pudo ser indicadores de asentamientos de comunidades pasadas, donde pudo haber, vamos a decir, afluencia de agua si es para la zona chaqueña. Como tenemos vamos a decirle, una ambivalencia en climas, siempre las comunidades cazadoras recolectoras que estaban por esta zona u otras más contemporáneas buscaban lo que es el abastecimiento de agua. Entonces lo que es las lecturas desde mapas es fundamental en eso, ¿no? Después de la planeación de cómo ir a campo, que conlleva una sola persona no puede hacer una excavación, le cuesta mucho básicamente porque es un trabajo minucioso de recuperación después de toda esa información. Dentro de lo que es la formación o la historia de la arqueología en general, existieron, vamos a decirlo así, dos grandes paradigmas. Un paradigma